quien entra en un análisis es siempre inocente. ¿Sí? Lo que equivale a decir que ustedes son los culpables. Culpable el analista, inocente el paciente. ¿Por qué son inocentes los que entran en análisis? Y porque no saben que el verdadero final del análisis es la destitución subjetiva, no es la felicidad. No saben que el sujeto está condenado a la falta en ser definitiva y que en ese proceso el sujeto va a tener que reconocer que su lugar original, ¿cuál es? Es de una falta, de una elisión. Y va a advertir que el análisis no es una aventura intelectual. Un análisis es un sufrimiento, es una queja y es imprescindible que sea así, digamos, que haya una declaración de esa queja y ese sufrimiento, porque si esos elementos faltan, es muy difícil un análisis. La práctica del análisis es un patos, algo que afecta, no es una búsqueda intelectual. Y sobre la culpa y la inocencia, permítame que añada una nota más. Cada vez estoy más convencido, lo hemos conversado, estoy seguro, en el 2018 con Flaviana en Castelar, cuando hicimos el taller, que estaba también Silvia. No sé si Norma estaba en ese taller también. Que en esa oportunidad yo ahí les comenté que la formación de quien se dedica al análisis tiene un trípode, que es análisis personal, lectura de textos y estudio de casos. En ese trípode. Ahora bien, si ese es el trípode, yo estoy cada vez más convencido que el corazón de esa formación consiste en curar a los y las analistas del sentimiento de culpa. Hay que curar a los y las analistas del sentimiento de culpa. Puede parecer una broma, pero no lo es. Puedo incluso extender la broma, porque podemos decir que el riesgo de curar a los analistas del sentimiento de culpa entraña el riesgo de convertirlos en canallas, lo cual a mí personalmente no me extrañaría, ya que después de 43 años en esta profesión me he topado con más de un colega canalla. O incluso puedo ubicar alguna actitud mía también en esa línea, a veces, en esta trayectoria. Bueno, puedo ampliar aún más lo que parece un chiste. Así como una vez dijimos que no hay que subestimar las capacidades hipnóticas de los pacientes, acá el hipnotizador puede ser el paciente, no el analista, y no hay que subestimar lo que a través de imágenes que transmiten los pacientes pueden producir este efecto hipnótico. También deberíamos considerar que una parte de la queja de nuestros pacientes tiene como finalidad producir un sentimiento de culpa en el analista. ¿Escucharon? Voy a repetirlo. Una parte de la queja de nuestros pacientes en realidad puede producir un sentimiento de culpa en el analista. Y eventualmente ese direccionamiento del sentimiento de culpa es para verificar si el analista ha sido curado del sentimiento de culpa. Somos escaneados por las quejas de nuestros pacientes. Somos escaneados por las quejas de nuestros pacientes. Las quejas del paciente nos introducen en el tomógrafo
para la obtención de las imágenes del sentimiento de culpa del analista. Nosotros dirigimos la cura, pero claramente no hay cura si como analistas no estamos curados del sentimiento de culpa. Si uno no está curado del sentimiento de culpa, discúlpame que lo diga de este modo, ¿cómo hacer pagar a los pacientes ese no hacer nada nuestro? Porque de lo que se trata es de eso, que sea el otro quien produzca, quien trabaje, el paciente, y que seamos nosotros quienes bajo la forma del dinero, en este caso, nos apropiemos del plus de valor que se produce ahí. Ahora bien, por supuesto, para que eso sea posible, para que nosotros cobremos sin culpa por no hacer nada, hay que fatigar una disciplina en el más allá del encuentro con el paciente. Disciplina que viene a balancear el modo en que nos ganamos la vida. Por eso que Freud y Lacan, solo por tomar dos ejemplos emblemáticos, no pararon en un quehacer, en ese más allá del consultorio, ¿no? Freud trabajaba de lunes a sábado, 10 horas cada día, cenaba con su familia y después de cenar se ponía a escribir. Y es por eso que Freud y Lacan, por tomar solo dos ejemplos, no pararon en un quehacer, en ese más allá del encuentro en el consultorio. Y acá finalizo comentándoles una nota que dio inicio a este grupo de estudio, que fue Conversaciones, cuando nos empezamos a encontrar de manera presencial en Castelar. Cuando leímos Conversaciones, en la página 122 de ese libro, el doctor Foucault decía que tanto para Freud como para Lacan hubo muchos años de bregar. Entonces yo le pregunto a Foucault, ¿en qué sentido dice usted bregar? Y Foucault responde, en el sentido de no haberse quedado apoltronados. Con lo cual lo destacable, tanto en Freud como en Lacan, como tantos psicoanalistas, fue de continuar, de insistir y de no apegarse a una rutina, ¿no? A la que aludía Lacan, así con cierto sarcasmo, cuando se refería a los europeos emigrados a Estados Unidos que se dedicaban al psicoanálisis y decían, bueno, trabajo de tal hora, a tal hora, vuelvo a mi casa, tomo un whisky y mañana continúo. Y tampoco en Lacan y en Freud se encontraban el hacer las cosas por la galería, ¿no? Es decir, para la vidriera, ¿no? Como a veces también notamos que ocurre eso, ¿no? Cuando decían y cuando escribían, eso formaba parte de la vuelta sobre el problema de la práctica clínica para dar cuenta de la práctica clínica. Acá Norma hizo una pregunta si hay una diferencia entre responsabilidad y culpa. Sí, yo creo que la culpa tiene que ver con lo que cada quien puede elaborar sobre los deseos prohibidos y la responsabilidad atañe
a la ética, y la ética pone en juego justamente el deseo de ir más allá y no retroceder en ese recorrido. ¿Eh? Bueno, hasta acá lo que les quería comentar en esta primera parte. Si les parece, hacemos una pausa. Yo detengo la grabación por si surge alguna ocurrencia clínica y continuamos en 5 o 10 minutos, ¿sí? Muchas gracias.